¿Listo? Entonces, vamos a continuar viendo el video y les voy a ir explicando las cosas. Y en la ceremonia de posesión de Trujillo, el 1 de abril de 1878, pronunció un discurso en el que incluyó la frase: hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. ¿Por qué dijo esta frase? Porque era necesario cambiar las cosas. La situación de ese momento, en 1776, era tenaz, era terrible, ¿sí? Era una nación muy pobre, más pobre la que es hoy día Colombia, estaba apenas empezando a salir de una serie de guerras civiles por el poder. Colombia era un territorio demasiado grande, necesitaba mucha infraestructura, carreteras, mejoramiento de vías para el acceso, de todo. Y había que hacer una reforma administrativa, o si no, las guerras internas por el poder, por el manejo, iban a terminar este hermoso país, y por eso se hacía necesario hacer una serie de cambios. Dicha frase trazó el destino de los cambios que posteriormente se iban a dar. La regeneración estableció las bases para el regreso a un modelo de Estado proteccionista, en el que Muy bien, ¿qué es el modelo proteccionista? Bueno, el gobierno central, nuevamente dotado de amplios poderes de lo que había sido privado en la Carta Magna de Río Negro, era el responsable de la política económica del país. Resulta que los liberales siempre, el liberalismo, ¿sí? Sobre todo el liberalismo clásico, ha hablado en favor del capitalismo, y el capitalismo significa el libre mercado. ¿Qué significa el libre mercado? Pues que usted tiene la opción de comprar donde quiere, cuando quiere, como quiere y cuanto quiera. El proteccionismo, sin dejar de ser capitalista, lo que busca es proteger, como su nombre lo indica, la industria privada o la industria del país, la industria propia, de las exportaciones y las importaciones. Es decir, él quiere que la industria nacional crezca, y para eso lo que hace es colocar muchos impuestos, por ejemplo, a las cosas importadas. Ustedes no han vivido nada de eso porque en 1991 se dio algún fenómeno que llamó la apertura económica y que permitió la entrada de mucha mercancía al país. Pero antes de eso, ¿sí? Prácticamente la entrada de mercancía al país era nula porque había mucho proteccionismo. ¿Qué es proteccionismo? Proteger la industria nacional. Y eso pues obviamente tiene cosas positivas como todo, pero también cosas negativas. En materia de importación y exportación, así como el control bancario, con la creación del Banco. Muy bien, otra cosa que se creó en ese momento fue el Banco Nacional, ¿sí? Lo que nosotros vamos a conocer luego o ahora como el Banco de la República. ¿Sí? Cuando un país no tiene regulación bancaria, regulación económica, depende de lo que pase afuera. Por eso es necesario que un país tenga su propia moneda y maneje sus fundamentos fiscales, contables y económicos él mismo. ¿Qué regula, por ejemplo, esto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de un préstamo? No. Préstamo bancario, ¿no? Yo probé. Bueno, generalmente un préstamo bancario dice, bueno, nosotros al señor, por ejemplo, Juan Camilo Gutiérrez, le vamos a prestar un dinero, ¿sí? Él lo pide prestado para invertir en lo que quiera, es decir, hacer una libre inversión, o de pronto para Samuel, porque él va a ampliar su empresa. Entonces le vamos a dar un crédito para esa situación, para ese motivo que tiene. El banco, ¿sí? Si no hubiese regulación bancaria, por ejemplo, que es uno de los elementos, son otros, pero por ejemplo, le podría decir a Samuel que le va a cobrar unos intereses altísimos y no podría decir nada porque no hay regulación. El Banco de la República dice cuánto es lo máximo que puede cobrar un banco. Por eso hoy en día generalmente la gente dice, bueno, ¿cuál banco me ofrece mejores tasas, mejores intereses para yo sacar un préstamo? Entonces, Simón, con el deseo de ir a mejorar su empresa y de hacerla crecer, se va al Banco de Bogotá, al Banco de Colombia, al Banco Agrario, y busca cuál le ofrece las mejores condiciones. Pero ellos a su vez están regulados por otro banco, que es el Banco de la República, quien es el que determina todas las cosas que se deben hacer en materia económica, ¿sí? Por ejemplo, un banco no puede prestar, no puede tener más dinero prestado que el que sus activos, ¿sí?,
puedan representar. Es decir, los bancos funcionan porque no porque ellos tengan dinero propio. Ellos no tienen dinero propio. Ellos funcionan con el dinero de la gente, el dinero que la gente deposita. Lo que hace el banco es trabajar ese dinero, ¿sí? Ellos no tienen dinero propio, ellos no generan riqueza. Solamente generan para ellos ganancias y utilidades, pero no generan riqueza, ¿sí? Porque el banco... Profe, Dígame. mire que yo vi un video en el que, pongamos, usted deposita $1000, Ajá. ¿no? Usted guarda ahí en el banco $1000. Sí. Y llega otra persona pidiendo un préstamo de $1000, esos $1000 son suyos y se lo dan al que pide el préstamo. Ajá. Y lo más cruel es que el dinero es suyo, ¿cierto? Ajá. Usted fue el que lo depositó, el resultado de su trabajo, de sus ahorros y todo eso. Pero ¿a quién es el que le pagan el interés? ¿Al banco? Al banco. Al banco. Y usted no recibe nada. ¿Sí ven cómo es la cosa? Los bancos cobran intereses por los préstamos. Imaginémonos que, por ejemplo, aquí todos nos vamos a reunir para hacer un negocio. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Y resulta que algunos tienen el efectivo, otros no, y entonces entre todos aportamos. Si nosotros vamos a llevar dinero, independientemente de usted lo pide prestado, es suyo, es de un amigo, lo que sea, se espera que si todos aportamos, luego todos recibimos beneficios, ¿sí o no? ¿Sí? Imaginemos que vamos a construir acá una gran fábrica de vidrios, ¿sí? Y entonces empezamos a vender vidrios a Ibagué, a Popayán, a Cali, a Medellín, a Bucaramanga, a Bogotá. Entonces, la inversión, imagínense que les digo, bueno, vamos a establecer una empresa de vidrios aquí con los niños y niñas de cuarto, cada uno va a aportar 10 millones de pesos y entonces de quinto, perdón, y entre todos recogemos 160 millones de pesos, montamos la fábrica y empiezo a darnos ganancias. Cuando viene la ganancia, ¿qué ustedes esperarían por haber invertido? 10 millones de pesos. No, esa fue la inversión, pero ¿qué esperarían a cambio durante los siguientes meses? Un pago. Ay, profe, yo no sé. Ganancias, porque para eso invirtieron, ¿sí? Digamos, ustedes aportan el capital ya a la empresa. Yo creo la empresa y yo la empiezo a gerenciar, ¿sí? Recogí 150 millones de pesos. Compramos material, compramos carros, compramos un sitio para la oficina, bueno, en fin, etcétera. Y empezamos a revender ese vidrio. Nosotros compramos esas láminas grandototas y cada persona que necesite un arreglo le vendemos el servicio, le damos mantenimiento y todo eso. Entonces usted espera que por esa inversión de 10 millones de pesos mensualmente la empresa empieza a producir y entonces obviamente ustedes empiezan a recibir un cheque, por decir algo, de 500,000 pesos mensuales. Quiere decir que más o menos en 10 meses usted ha hecho 5 millones, en 20 meses ha hecho 10 y más o menos, o sea, en 2 años usted ya ha recuperado su primera inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos aportaron dinero, todos aportaron lo mismo y las ganancias se dividen exactamente iguales entre todos. Es decir, la empresa se formó con 150 millones de pesos que ustedes aportaron. Se compraron carros, se compraron material para oficinas, se compraron computadores. Bueno, luego empezamos a mover el negocio. Y de lo que se empieza a mover el negocio, obviamente ustedes esperan que les den una ganancia. Porque para eso, el primer mes hubo muchos gastos, apenas estaba empezando la empresa. El segundo mes hubo una pequeña ganancia para dividir. Pero a partir del tercero ya empiezan a crecer las ganancias. Y obviamente eso es lo que usted esperaría. En el banco no pasa eso. Si cada uno de ustedes, por ejemplo, lleva 500,000 pesos y monta su cuenta y toda esa serie de cosas más, el banco toma todo ese dinero que hizo. De ustedes 15 serían más o menos más de 3 millones de pesos, ¿sí? Porque cada uno aportó. Y se esperaría de que ustedes reciban algo, pero resulta que el banco dice, no, le voy a pagar al 0.0 yo no sé qué. O sea, prácticamente por 1 millón, 2 millones de pesos al mes no le dan sino como 40, 50 pesos, ¿sí? Entonces, pero el banco, si toma ese dinero, lo presta para comprar un apartamento, una casa, un negocio, lo que sea, y él sí genera ganancias con eso, porque él lo presta al 2 y algo por ciento,
y toda la ganancia prácticamente le queda al banco. Es decir, no hay utilidad para repartir, salvo entre los directamente en los dueños. Ahora, el banco tiene otra situación y es que el banco no genera empleo, las industrias sí. Que el banco con un cajero, con un asesor de servicios, con uno o dos asesores de servicios, dice que los bancos empiezan a operar prácticamente con una o dos personas y si es bueno, empiezan a operar con más y si no, no. Entonces, la diferencia entre el banco y la empresa es que la empresa sí genera empleo. Ahora, la empresa empieza a crecer. Volvamos al negocio que vamos todos a establecer. Nosotros hacemos una empresa, la creamos, toda esa serie de cosas, aportamos capital y empezamos a crecer, empezamos a vender. Eso genera empleo. Al generar empleo y pagarnos bien sueldos, eso genera que la gente tenga dinerito para salir el domingo de paseo, para ir de vez en cuando a almorzar y toda esa serie de cosas. Entonces la economía empieza a dinamizarse. ¿Saben ustedes por qué la economía de Lérida no es tan dinámica, no es tan buena? Porque no hay tantas empresas. Correcto, Samuel, porque no hay empresa. Entonces, la mayoría subsisten con los mínimos, ¿sí? Y son empresas que no viven generando más puestos de trabajo, ¿sí? Porque difícilmente van creciendo. ¿Qué pasa si yo pongo una empresa de vidrios acá y mis vidrios son de buena calidad y todo lo demás, pues entonces yo empiezo a enviar para otros lados. Entonces cuando mi negocio se expande, entonces necesito un transportista, entonces necesito un vendedor afuera, entonces necesito muy posiblemente una oficina para mandar material y que allá solamente la entreguen. Entonces todo eso genera, mientras tanto, miren, ¿cuántos conocen el Banco de Bogotá acá? Yo. Y el de Bueno. Bancolombia. Yo, profe. Bancolombia no hay banco acá. Aquí es el Agrario y el Bogotá. Banco. Los otros son sucursales. Son plurales que son un convenio, porque la gente que atiende los sucursales bancarios no es empleada del Bancolombia. Es empleada de una persona que puso el sucursal, pero no. ¿Sí? ¿Ustedes han visto crecimiento en el desarrollo del Banco de Bogotá? ¿Lo han visto con más gente y demás? No, incluso va bajando. Sí, lo mismo, son 2, 3 cajeras máximo, una persona de servicios de arriba, unos 2 o 3 más y ya. En cambio, una empresa que empieza a producir, empieza, por ejemplo, con 10 empleados, a los 2, 3 meses ya tiene uno más, a los 6 meses tiene 2 más, al año tiene 4 o 5 más y así empieza a crecer hasta que llega a tener cientos y cientos de empleados. Porque las empresas sí producen ganancias para que todos crezcamos. Ahora, si yo tengo buen sueldo, yo me doy gustico. Si yo tengo buen sueldo, hago más por mi familia, salgo a pasear y todo eso. Y eso genera dinámicas económicas. Entonces, en Colombia empezaron a utilizar fue el proteccionismo primero y el Banco Nacional que empieza a poner digamos así, estándares para el desarrollo posterior. Por ejemplo, un banco no puede cobrar más del 3% en un interés porque eso es ilegal. Porque el banco es el que define cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Hasta aquí han entendido, chicos? Sí, profe. Sí, señor profe. Bueno, chicos. Entonces, ¿esto por qué está que acaba? Sí, que nos quedan 3 minutos. Nos queda 1 minuto. Muy bien, entonces recordemos la evaluación para el día miércoles. Bueno, profe. Sí, y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Let's slide. Chao, profe. Bueno, chao. Ah, profe, chao. 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 Chao, profe. Chao.